Bien, gloria a Dios. Estamos estudiando acerca de la armadura de Dios. Ayer estuvimos leyendo Efesios 6:10 ayer, ¿verdad? ¿De qué estuvimos hablando ayer? El primer punto que es amén, ceñido vuestros lomos con la verdad, amén. Y hemos aprendido que desechemos toda mentira, amén, y empecemos a hablar para con todos verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hoy toca la segunda parte y es la coraza de justicia, como dice Efesios 6:14, que nos mantengamos firmes, amén. ¿Por qué? Porque, amén, debemos nosotros, además de seguirnos con el cinturón de la verdad, dice, protegidos por la coraza de justicia. O sea que la coraza es para protegernos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes, amén, quienes usaban esa coraza era, amén, los soldados romanos. Y el apóstol Pablo puso, amén, ese ejemplo para hacernos entender de que una coraza, amén, es lo que cubre del pecho hasta aquí, ¿verdad? Amén. Donde nos da a entender que los soldados la usaban para cubrirse los órganos, amén. Amén. En la batalla, cubrirse el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es parte de la armadura de Dios que lo dice, amén, el apóstol Pablo ahí en Efesios, que la verdad es como, amén, es como un cinto que nos ciñe y nos mantiene firmes nuestra vestimenta, amén, Amén. porque los soldados se ceñían, amén, para mantenerse firme su vestimenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la verdad es la que nos hace mantener firmes nuestras vestimentas. Pero la coraza es la encargada de protegernos, amén, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros órganos, amén, hablando físicamente. Pero si vamos a verlo en el mundo espiritual, amén, también podemos nosotros decir, amén, que necesitamos tener esa coraza, amén, para poder hacer, amén, hacerle frente a las artimañas de Satanás, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a empezar diciendo de que Cristo nos hizo justicia ante el enemigo, amén. Él es quien nos dio, amén, esa coraza, porque nos hizo justicia, porque Él es el que nos engaña, Él es el tentador, Él es el acusador, amén. Y Cristo vino acá para hacernos justicia, para entregarnos esa coraza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la Biblia dice que nosotros somos justificados, porque de ahí viene la palabra coraza de justicia. Hoy vamos a hablar todo lo que es justicia. ¿Cuántos dicen amén? Justificados por la, amén, fe. O sea que parte de la justicia, amén, viene también hablando la fe. O sea, eso van de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, para que me puedan entender, vamos a ir a Gálatas 2:16. Sí, 2:16. ¿Quién lo encontró? Lo lee. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también
creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Escuchen bien, amada iglesia. Dice: sepan ustedes que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. O sea que nosotros somos justificados por la fe que tenemos en ¿quién? Cristo. En Cristo, a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ahí nuestro hermano Roland, a ver, nos va despacio, ¿ya? Y vamos explicando. Yo le digo dónde se detiene. Dice, amén. Sabiendo que el hombre no es justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Para poder, amén, obtener esa coraza, tienes que creer en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo vamos entendiendo? amén. ¿Qué más dice? Nosotros también hemos creído en Jesucristo Nosotros también hemos creído, vamos bien. ¿Qué para más? ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie alcanzará la coraza de justicia. ¿Qué más? La 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pescado en ninguna manera. O sea que nosotros buscamos ser justificados en Cristo. Nosotros somos hallados pecadores, es verdad, amén. Porque por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice, es por eso que Cristo es ministro de pecado, de ninguna manera. Amén. ¿Qué más dice 18? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, si yo ya destruí las cosas que antes hacía y yo vuelvo a edificar el pecado, me hago transgresor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo por la ley he muerto para la ley. No importa la ley, porque yo estoy justificado por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué más dice 19? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. O sea, a fin de que empecemos a tener una vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo, amén, escudriñando para poder mantener esa armadura importante que es la coraza de justicia. Justicia. Es parte de la vida de un justo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por Amén. Cristo somos justificados, pero la Biblia nos enseña a que debemos ser justos como Cristo fue justo. Entonces ya no, amén, podemos nosotros, alabado sea el nombre de Cristo, vivir, amén, para el mundo, sino de que tenemos que vivir para ¿quién dice ahí? Para Cristo. Para Dios. ¿Qué dice el 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo empezará, amén, a vivir en mí. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Los que andan la coraza y no quieren perder esa coraza,
para que Satanás te ataque. Amén. ¿Cómo mantienes esa coraza? Dice la Biblia que lo que ahora estás viviendo en la carne, ¿cómo debes vivir en la carne? Debes vivirlo en la fe de Cristo y de Dios. ¿Qué más? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué más? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es por la ley, es por la gracia. Por eso murió Cristo, para darnos gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué más dice? Siga leyendo. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Está reprendiendo Pablo a los Gálatas. Por oír con fe. Amén. Entonces, ellos querían volver a la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahí los está reprendiendo. Entonces, por la fe nosotros somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está entendido? Amén. Bien. ¿Qué más dice de la fe? De la fe. Pasémonos ahí, siga el versículo 6. En el mismo verso. 6, 4, Sí, no, ahí dice 3:6. El pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3:6. Porque ahí te habla un poquito más de la fe. Amén. Y queremos dejar esto bien amén. estable. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la obra de la ley Siga. Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Amén. ¿Y qué dice el 11? y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe Vivirá. ya. Ahora vayamos a Romanos 3:24. Ya sabemos que somos justificados, amén, por la fe en Cristo, amén. Eso nos hace alcanzar gracia. Ahora sigamos. Sí, despacio para que puedan entender. Siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como procreación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Ya somos justificados. Amén. Ahí lo dice. En la paciencia de Dios, nuestros pecados, amén, fueron ya pasados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces queda claro que somos justificados por la fe. ¿Qué más dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí nos está mostrando su amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En que aún siendo pecadores, Cristo murió. Por nosotros. ¿Qué más dice? Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hasta ahí vamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sigamos leyendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora vayamos a Romanos 6:1. Muerte al pecado. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, si ya nosotros, amén, estamos justificados, ¿qué quiere dar a entender? ¿Seguiremos en el pecado? De ninguna manera, amén. Sino que nosotros tenemos que apartarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque, ¿qué dice acerca del bautizo? El 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos han muerto por el pecado? Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? Porque somos sepultados juntamente con él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Ahora, vayamos a 2 Corintios 5:21. Aquí te va a hablar que tú, como ya aportas, tienes que ser colaborador de Dios. Amén. ¿Qué más dice? 5:21. Siga leyendo hasta donde yo le digo. Segunda de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ante bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelados, en ayunos. O sea, aquí nos da a entender que tenemos que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Y colaborar en Dios. Ahora, Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y que por causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pecado de muerte a vida. El que no hace justicia es de quién? No es de Dios. Amén. Entonces, ¿quedó claro cómo podemos obtener la coraza de justicia? Amén. Mañana seguimos, amén, Amén. con otro instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Dónde mañana quiera venir? El lunes. ¿Cuántos hoy andan con el cinturón de la verdad? Amén. Vamos a orar. Termina el Saigon.